Todo es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Nada es imposible para Él. Vamos a abrir la gloriosa palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Si alguien tiene una Biblia, puede compartir con las personas que han venido por primera vez y puedan leer la palabra de nuestro Señor, puedan enterarse de que nuestro Dios es realmente latente, vigente, y Él está vivo en medio de nosotros aquí, y es Él el que pone el querer como el hacer. Amados hermanos, si como estamos, vamos a abrir el libro de los Éxodos, el libro de Éxodo, el segundo libro de Moisés, el cual estamos estudiando desde ya un tiempo atrás, en el cual estamos aprendiendo y estamos recorriendo el libro de Éxodo. Sabemos nosotros por el Espíritu Santo, hermanas y hermanos, que no es fácil el camino que nosotros hemos escogido. Tenemos pruebas muy duras, tenemos tentaciones también que pone Satanás, pone platos de inmundicia para que nosotros podamos comer. Nosotros tenemos decisión propia, tenemos albedrío que el Señor nos ha dado. Podemos decidir el camino del bien o el camino del mal. Podemos decidir el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, el engaño, la maledicencia. Todo eso podemos elegir, y también podemos elegir confesar nuestros pecados en el nombre de Jesús a nuestro Padre, y por medio de la fe ser limpios por la sangre de Jesús, el Cordero que limpia el pecado del mundo. En esta mañana, hermanas y hermanos, el Señor quiere enseñarnos, el Señor quiere tocar su corazón. Por eso está usted aquí. Libro de Éxodo, ya hemos estudiado el capítulo 18. Ya hemos visto la visita de Jetro, el suegro de Moisés, que pone algunas cosas que Moisés acepta. Pero hemos visto que el Señor anula esos preceptos de Jetro y pone Él sus preceptos. Y durante el transcurrir de esta carrera sobre la superficie de la tierra acá, nosotros podemos ver que tenemos diferentes estacionamientos, diferentes paradas. Así como el pueblo judío tuvo 7 experiencias para llegar al monte Sinaí, donde van a recibir la ley de Dios, donde Dios les da a escoger la ley o vivir en la gracia. Porque hasta el momento que llegan al monte Sinaí, ellos habían vivido por la gracia. Dios nos había traído ahí encima de las alas de águila, dice su palabra. Dios había traído hasta ahí a Israel por el poder y su bondad, por su gracia. Habían experimentado que el mar se abre, una de las experiencias que el pueblo judío había pasado. Después el pueblo tuvo hambre, también Dios alimenta a su pueblo, les da maná. Después el pueblo tuvo sed y les da agua. El Señor le da para que calmen su sed. Después de eso, las aguas de Mara, Dios las endulza. Estas son experiencias vividas, son milagros del poder de nuestro Señor Dios Todopoderoso.
Después de eso tienen guerra con Amalek, que ya hemos visto que Amalek es un símbolo de la carne. Es una manifestación de los deseos de la carne. Esa lucha interna que nosotros tenemos, que no se va a terminar, porque todo el tiempo estamos en peleas internas. La carne quiere hacer lo que no conviene, pero el Espíritu Santo se opone a esas cosas. Cuando ya nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, después que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, Él está ahí enseñándonos a discernir las cosas del bien y del mal. Es lo que hemos estudiado en el capítulo 18. Durante el recorrer de nuestra carrera aquí sobre la superficie, ahora en el tiempo de la gracia, tenemos pruebas. Porque es necesario que pasemos por esas pruebas para poder ver el reino de Dios. Como vamos a ver para qué y por qué fue la ley del Señor. ¿Por qué Dios le dio la ley al pueblo? ¿Y para qué le dio la ley? Ahora en este capítulo 19 vamos a estudiar esas cosas. Cómo el Señor le da a elegir a su pueblo. O quieren vivir en la gracia, porque hasta aquí los he traído sobre alas de águila, le dice el Señor. O quieren recibir la ley. Y el pueblo neciamente decide aceptar las leyes. Como ahora nosotros, mucha gente acepta la ley y nadie puede cumplir la ley. Por eso el Señor murió en la cruz y nace una nueva etapa, una nueva dispensación, el tiempo de la gracia. Capítulo 19 del libro de Éxodo dice así, hermanos y hermanos. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. 3 meses que habían salido, que Dios los había traído desde Egipto, desde esa tierra de pecado, desde esa tierra de servidumbre, hacía 3 meses, y en ese mismo día llegaron al monte de Sinaí, al monte de Dios. Hasta ahí ellos no habían sufrido nada. Habían pruebas pesadas, como la sed, el hambre, la angustia, pero ellos siempre andaban quejándose, siempre. Entonces aquí, el monte dice donde ellos llegaron, y acampó allí Israel delante del monte. Nosotros, ¿dónde acampamos cuando tenemos problemas? Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, el pueblo escogido, real sacerdocio del Señor, ¿dónde acampamos cuando tenemos problemas? Doblar rodillas y confesarle y entregarles nuestros problemas al Señor en ese monte. Ese monte está aquí, que es nuestra conciencia. Ahí podemos nosotros hablar con el Señor, porque es ahí que el Señor nos habla mediante su palabra. Ahora en el tiempo de la dispensación de la gracia. Por eso dice el Señor, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y yo soy el que soy, lo llamó desde el monte. ¿Dónde vive el Señor? En ese monte arriba. Eso que nosotros tenemos conciencia. Ahí vive y mora nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y desde ahí de nuestra conciencia, el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Porque la conciencia es función del Espíritu Santo y su mente es función del alma, donde trabaja Satanás y sus fuerzas demoníacas, nuestros enemigos. La mente y el alma está más acercado a la carne, que nos comunica con el atrio exterior que se llama mundo. Y eso nosotros debemos comprender,
¿Qué es lo que el Señor nos tiene que enseñar? Nos quiere enseñar mediante su palabra a entender y discernir la palabra del Señor en el Espíritu. Por eso dice aquí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Un desierto, en el desierto hay vientos recios, en el desierto hay sed, hay hambre, hay sol fuerte, se fatiga el pueblo. ¿Dónde se descansa? En Jesús de Nazaret, en el tiempo de la gracia. Ellos estaban descansando enfrente del monte donde habita nuestro Señor Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Y Moisés subió a Dios, y yo soy el que soy, lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ya le está dando órdenes a Moisés. Así dirás a la casa de Jacob, a los hijos de Israel. Usted es un hijo israelita, usted es hijo, usted es israelita espiritualmente, y el Señor está hablando directamente a su corazón en esta mañana. ¿Qué es lo que le quiere decir el Señor en esta mañana? Lo está invitando a aceptar la gracia, o a que usted siga viviendo dando vueltas en el desierto, sin brújula, sin un camino definido, como hasta ahora muchos de los cristianos están dando vueltas en el desierto, confiando más en sus argumentos humanos, en sus recursos humanos. Escuche lo que le dice el Señor: anunciarás a los hijos de Israel esto mismo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Se da cuenta? Así como el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, así nos ha tomado también a nosotros sobre alas de águila, y por eso estamos aquí escuchando su palabra, aprendiendo y alimentándonos del cuerpo de Cristo, que es su palabra. Por eso estamos aquí, porque Él nos ha tomado sobre alas de águila. ¿Se da cuenta? Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Denle un aplauso al Señor por esta palabra tan linda, porque Él es el dueño de todo el universo, de toda la tierra. Usted no puede comprar su salvación, hermano, porque todo el oro del mundo es del Señor, todo el dinero, todo lo que hay, usted no puede comprarlo. ¿Se da cuenta? Es por eso que Él dice: lo que Él demanda es obediencia en los que quieren ser salvos, en los que buscan con corazón contristado al Señor Dios Todopoderoso. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, aquellos que están poniendo atención a la palabra del Señor, aquellos que buscan a Cristo, aquellos que se desvelan por la madrugada leyendo su palabra, buscando su presencia, orando a nuestro Señor Dios Todopoderoso, a esos el Señor les dice: seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¡Qué lindo! ¿Se da cuenta, mi hermana, mi hermano? Cómo el Señor le habla a su pueblo, le da a escoger. Si quisieres, si pusieres atención, si cumplieres mis ordenanzas. ¿Se da cuenta? Y vosotros, dice, sigue el Señor, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso tenía que decirle Moisés al pueblo, que el Señor estaba mandando, le estaba preguntando a su pueblo si iban a poner atención a la palabra. ¿Se dan cuenta? Y ellos rechazan la gracia del Señor, como muchos de nosotros rechazamos en esta dispensación de la gracia. Queremos ser salvos por lo bueno que somos.
por lo que cumplimos, arrimándonos en nuestros recursos naturales, algunos en su dinero, en su plata, en sus amistades, creyendo solucionar problemas, por no caer de rodillas y aceptar a Cristo como nuestro Salvador por medio de su gracia. Rechazamos al Señor Dios Todopoderoso, rechazamos su palabra, menospreciamos a veces su palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Eso pregunta. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Usted es un sacerdote. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes con minúsculas. ¿Se da cuenta? El Señor dice en su palabra: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que yo soy el que soy le había mandado. Tenía la responsabilidad Moisés de ir a comunicar todo lo que el Señor le decía al pueblo. Y él les dijo estas cosas. Pero el pueblo, ¿qué dice? Vamos a aceptar la ley neciamente, sin conocimiento. Por eso dice la palabra aquí escrita en la Biblia: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no se prepara, porque no ora, no ayuna, no lee la palabra del Señor, prefiere estar en los deleites temporales del mundo, en lo que ofrece Satanás. ¿Qué es lo que le está ofreciendo Satanás? Borracheras, adulterio, fornicaciones, fiestas, pensando en casa, pensando en auto. No se va a llevar nada absolutamente de esta tierra. Asegure su salvación con Cristo, que es lo más importante. Las cosas vienen por añadidura cuando uno busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo el Señor le va a dar. Así que por gracia este pueblo prevaleció en el desierto. El Señor los alimenta. ¿Se da cuenta? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y impuso en presencia de ellos todas estas palabras que yo soy el que soy le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Dios ha dicho, haremos. Neciamente ellos aceptan la ley y se olvidaron de lo que les dice aquí: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Vamos a hablar al respecto del águila. El águila es un símbolo de Dios. Vamos a ir a Job, capítulo 9, versículo 26. Vamos a ver qué dice el Señor ahí. Libro de Job, hermanos. Job 9:26 dice así: cómo el Señor hace representaciones sobre el águila. Dice así: pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Así guía Dios a su pueblo, hermanas y hermanos. Sobre águila, sobre alas de águila. No tiene por qué temer a los problemas. Solo usted tiene que hacer la voluntad del Señor para que Él los alce y los lleve y traspase todos esos problemas que usted tiene. Diferentes tipos de problemas, porque son trampas de Satanás para desanimar a cada hermana y a cada hermano, a cada familia que quiere y tiene la voluntad de seguir al Señor. Él está ahí para entorpecer eso, para que usted tenga problemas y no pueda venir a la iglesia.
Suena el teléfono, se discute con alguien, no encuentra su cinturón, no encuentra el zapato, pero usted de alguna manera tiene que disfrutarse los domingos, especialmente por la mañana. Hay algo que tiene que entorpecer y por eso se llega siempre tarde a la iglesia. ¿Se da cuenta? Trampas de Satanás. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en el nombre de Jesús de Nazaret, a vencer, a romper esas cadenas, tumbar esas murallas como las murallas de Jericó, en oración y cántico. No con nuestras fuerzas, con fuerzas espirituales de Dios. Con eso se puede vencer. ¿Se da cuenta, mi hermana? Vamos a ir a Mateo 24-28. Vamos a ver qué dice el Señor en Mateo 24-28 al respecto de las águilas. ¿Se da cuenta? El Señor, mi hermana, es tan precioso, tan omnipotente. Todo lo puede, lo que nos falta es ver a nosotros. Mateo 24-28. Dice así la palabra del Señor. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Se da cuenta? El águila tiene una pericia tremenda, una habilidad tremenda para elevarse rápidamente. Se podría decir que como un avión a propulsión en medio de todas las aves, el águila es más veloz. Símbolo de la deidad de Dios. En el capítulo 4 de Apocalipsis, Dios es representado por el águila. David también, para elogiar a Saúl, también habla de las águilas. ¿Se da cuenta, mi hermano? Lucas 17:37 dice, respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Donde estuviera el cuerpo, ahí también estarán las águilas. ¿Se da cuenta? El águila es representado como símbolo de Dios, como la deidad de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Un último versículo o capítulo vamos a leer en Isaías, para que tenga certeza de cómo el Señor simboliza con el águila. Vamos a ir a Isaías, hermanas y hermanos. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Yo soy el que soy, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Se da cuenta, mi hermano? Así es nuestro Señor. Cuando Él actúa en su gracia, cuando nosotros le buscamos. Por gracia nosotros estamos aquí. Por gracia despertamos nosotros. Porque no merecemos nada a causa de nuestra inmundicia y nuestro pecado que tenemos. Pecamos contra Él, hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí entramos a otra etapa del pueblo judío. Aquí entramos a otra etapa y usted puede entrar en este momento a esta etapa del Señor. ¿Cuántos en esta mañana quieren que Dios les visite en esta mañana? Escuche lo que dice el Señor. Porque el pueblo tiene que prepararse para que Dios lo visite. Porque Dios ha venido para quedarse en usted. Porque usted es templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Pero no es así con inmundicia que Él va a venir a vivir cuando usted está cargado de pecados. No se puede. El Señor no mora con el pecado. Ama al pecador, pero odia el pecado, dice su palabra. Tiene que prepararse, tiene que santificarse el pueblo para que Dios lo visite. Hay muchos que quieren ver a Dios, escuchar su voz audible hoy en día. Eso no es posible ahora. Hay muchos que quieren ver al Señor cómo es, pero ¿cómo lo va a ver si está lleno de pecados? Nadie ha visto al Señor, Dios Todopoderoso, todavía. ¿Se da cuenta? Entonces,
Dice así. En el versículo 8 ellos aceptan la ley que el Señor les va a dar enseguida. Más abajo. Dice así. Y todo el pueblo lo respondió a una. Y todo el pueblo lo respondió a una y dijeron: todo lo que Dios ha dicho, haremos. ¿Qué falta de conocimiento, hermano? Por no reconocer que habían sido traídos hasta ahí sobre alas de águila por la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba con ellos. No reconocemos, aceptamos cosas más pesadas en nuestras vidas, y ahí viene y empieza nuestro sufrimiento en la vida. ¿Se da cuenta? Todo el pueblo respondió y dijeron: todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Refirió a Dios las palabras del pueblo. Entonces Dios dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube. Ya va a visitar al pueblo. Dios va a visitarlo a usted en esta mañana, porque Dios es el que está hablando aquí. Dios dice: entonces yo soy el que soy. Dijo Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean. ¿Se da cuenta? Porque el pueblo era incrédulo. A veces necesitan ver milagros. Yo quiero ver que haga un milagro el pastor o el siervo. Yo quiero que haga un milagro para creer que en esa iglesia está el Señor. Así es el pueblo, es incrédulo. Por eso Dios le habla a Moisés y le dice estas palabras. ¿Se da cuenta? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean. ¿Se da cuenta? Para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Dios. ¿Se da cuenta? Y yo soy el que soy, dijo Moisés: ve al pueblo y santifícalos. ¿Qué fue lo que primero manda el Señor? Que se santifique el pueblo. ¿Qué es santificarse hoy en día en el tiempo de la gracia? Pedir perdón, confesar nuestros pecados al Padre, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice su palabra. Porque hay maldad en nosotros. Son huestes espirituales de maldad que están operando en nuestro interior. El perdón es una cosa y la limpieza del alma es un proceso. El perdón es al instante. Pero mediante usted está en el camino de la vida, tomando su cruz, confesando sus pecados, usted se va santificando todos los días mediante la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Cómo está su vestimenta espiritual? ¿Cómo está su vestimenta de usted en este momento? Hay adulterio, hay fornicación, hay mentiras, hay robos, hay envidia, hay murmuraciones entre hermanos. ¿Cómo está esa vestimenta, hermana y hermano? Analice por dentro, entre a su interior por medio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo está el pueblo? Y a veces por esas murmuraciones, por eso que tiene el pueblo, no hay crecimiento en la iglesia, porque las vidas no crecen espiritualmente a causa de la desobediencia del Señor, a causa que no ponen atención a su palabra. Y es por eso que tienen variados problemas en la vida, porque estamos alejados del Señor, no escuchamos su voz. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, 2 días. Hoy y mañana, 2 días para santificarse. ¿Dónde usted se santifica ahora? ¿Ayuna 2 días? ¿Ayuna 1 día? ¿Ayuna 12 horas? No pueden ayunar, hermanos, no podemos ayunar. Ni siquiera 12 horas. Ya nos queremos salir de la iglesia. Ya no queremos salir, ya nos da hambre, ya tenemos 1000 problemas en la calle, queremos solucionar, pero no podemos santificarnos durante 24 horas, alabando, glorificando, confesando nuestros pecados al Señor Dios Todopoderoso durante un ayuno de 24 horas. Porque eso es la limpieza de nosotros. Confesar nuestros pecados, llorar delante del Señor, gemir
dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, dice la palabra del Señor. Pero ¿cuándo va a aprender? Cuando ayune, cuando deje de lado las cosas que tiene que hacer y venga y ponga en primer lugar a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y diga, toca el ayuno, voy a ir a santificarme, Señor, en Cristo Jesús. Voy a ir, Señor. La voluntad nace de adentro, se manifiesta por el cuerpo. ¿Se me acuerda, mi hermano? Eso es lo que le está diciendo. ¿Ah? Y yo soy el que soy, dijo Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Cómo la va a lavar? Clavando la carne putrefacta, llena de pecado, en la cruz del Calvario, y la sangre de Cristo, que tiene el poder, nos va a limpiar nuestras ropas interiores. Y vamos a quedar más blancos, con una pureza total. ¿Se da cuenta? Laven sus ropas, le dice, laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día, yo soy el que soy, descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Se da cuenta? Hay que prepararse para recibir a nuestro Señor Dios Todopoderoso, que pronto viene en las nubes y nos va a raptar, nos va a llevar a todos aquellos que nuestras ropas estén limpias. El que su ropa esté manchada de pecado se queda. ¿Cuántos dicen amén? Se va a quedar, hermano. Preocúpese por su salvación. Pablo dice, ¿cómo puedo descuidar una salvación tan grande? Pero nosotros estamos viviendo en los deleites del mundo, los deleites temporales todavía, pensando en cosas insignificantes, cumpleaños, fiestas, promociones. No es bíblico el festejar cumpleaños, hermano. Deje de fiestas, dedíquese al Señor. El preocuparse de la carne es muerte, y el preocuparse del Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús, dice su palabra. ¿Se da cuenta? Por eso aquí le dijo el Señor, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día, yo soy el que soy, descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Se da cuenta? El Señor viene pronto. Y esto que le ha pasado a este pueblo es latente hoy en nuestras vidas. Es un mensaje fehaciente para nosotros, porque todo lo que le pasa al pueblo de Israel también nos pasa a nosotros. Falta de fe, no tenemos seguridad, nos falta la alimentación, tanto física como espiritual. Tenemos problemas. ¿Dónde se recurre? Donde el Señor. ¿Se da cuenta? Estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Dios descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo, dice el Señor aquí. ¿Se da cuenta? Y señalarás término al pueblo de derredores, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. ¿Qué quiere enseñar el Señor con todo esto? ¿Qué quiere enseñar nuestro Dios Todopoderoso? ¿Qué quería decirle al pueblo de Israel? Hay un límite entre Dios y nosotros. Dios no convive con el pecador. Hay un muro, hay un abismo que nos separa. Dios pone límites. Hay que santificarse para poder tocar el monte. Por eso fue que a Moisés le dijo, cuando le habló de la zarza, y Moisés se vio con esa curiosidad, se estaba acercando a la zarza, y el Señor le habla desde la zarza y le dice, alto Moisés, ven ahí, un momento, sácate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado, suelo santo es, le dijo el Señor. ¿Se da cuenta?
porque nosotros estamos sucios. Usted no puede llegar una visita a su casa y su casa está bonita, está adornada, está limpia, y usted no va a poder decirle pasar. Cuando esa persona, los zapatos están con estiércol, están con barro, va a ensuciar su piso, va a ensuciar su alfombra. Le dice, deja tus zapatos ahí afuera, déjalo nomás y pasa así. ¿Se da cuenta? El Señor actúa de la misma manera espiritualmente. Ahora tenemos que santificarnos. Para venir aquí delante de este púlpito a predicar, usted tiene que orar, tiene que ayunar, porque si no, el Espíritu Santo no va a fluir en usted. Tenemos que ayunar, hermanos, santificarnos por medio de la oración, por medio de la fe en Cristo Jesús, dando muerte de cruz a esa carne que genera alimento para nuestros enemigos espirituales. Tenemos que matar. Una vez que nosotros estamos santificados, esa carne muerta, en la carne muerta ya no hay alimento para el enemigo. Entonces el enemigo huye. Por eso dice el Señor, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Para resistir al diablo nosotros tenemos que prepararnos con la palabra del Señor, aprender la palabra del Señor, porque el diablo la conoce, el enemigo la conoce bien, la palabra del Señor, quizás mejor que cualquiera de nosotros. Por eso se anima Satanás a tentarlo al Señor, porque conoce la palabra. Terminaba el Señor de ayunar 40 días y 40 noches, estaba con hambre, estaba cansado, debilitada su carne, pero el espíritu estaba fuerte en el Padre. ¿Se da cuenta? Está con hambre. Escrito está, decirle a las piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le responde el Señor? También está escrito, con la palabra del Señor es que uno hace frente a las batallas. Con la palabra del Señor uno corre a Satanás. Con la autoridad que Dios nos ha otorgado por medio de Jesucristo, nosotros corremos a Satanás. Él huye de nosotros. Escrito está, no solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es con la palabra, hermanos. Tenemos que aprender. Por eso el pueblo de Dios anda a preparar al pueblo, santificarlo al pueblo por 2 días, hoy y mañana, porque yo los voy a visitar. ¿Se da cuenta? El Señor quiere visitar ahora su templo, su casa. Y usted es templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Pero tiene usted que confesar sus pecados y estar limpio para que el Espíritu Santo pose en usted y ahí se quede para siempre. ¿Se da cuenta? Por eso le dice el Señor. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, no toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No puede entrar al reino de Dios en pecado. Al reino de Dios se entra en santidad, se entra limpio, con vestiduras blancas. Y el pecador va a morir, porque va a ser lanzado al lago de fuego. El adúltero, el fornicario, el mentiroso, el ladrón, no heredarán el reino de Dios, y eso significa muerte. Se da cuenta, separación de Dios. Gracias al Señor que Él tiene otro plan para nosotros. Él hizo otro plan, murió en la cruz voluntariamente, y ahora podemos nosotros confesarle nuestros pecados a Él y poder hallar la gracia del Señor. ¿Se da cuenta? Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Dios descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo del alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, no toquéis sus límites, cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. No lo tocará manos, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirán. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. La voz de nuestro Señor va a ser como trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en cuerpo incorruptible. Inmediatamente el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, nos
a su presencia, a las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean ser transformados en cuerpo incorruptible en esta mañana? ¿Se da cuenta? Es ahí, mediante la trompeta suene, entonces ustedes vengan. Eso está diciendo el Señor. La alarma está dada. La palabra del Señor todos los días se predica por radio, por televisión. Aclaro, si estamos distraídos en el TikTok, no vamos a poder concentrarnos en la palabra del Señor. Hay muchos hermanas y hermanos de diferentes iglesias, uno lo ve en el TikTok. Nada que construya su espíritu. Nada. Mostrando cosas indecorosas, mostrando cosas que no construyen. Pero no se acuerdan de anunciar un versículo bíblico. No se acuerdan de decir: Dios te ama, Dios es amor, ven acá, el Señor te llama, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar, dice el Señor. Eso no publican en el TikTok. Yo he estado observando, hermanas y hermanos, muchas cosas que no son constructivas. Es una pena. ¿Se da cuenta? Y escuchen cómo viene el Señor, cómo es esa voz de nuestro Señor. Dice aquí: y descendió Moisés del monte al pueblo. ¿De dónde descendió? Del monte. Estaba en la colina del monte, donde vive nuestro Señor Dios Todopoderoso. Entonces Él descendió al pueblo y les dijo esto: y descendió Moisés al monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, dice el Señor. Lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Se da cuenta? Los matrimonios, cuando quieren tener un tiempo de respeto al Señor, de ayuno, para que el Señor escuche sus oraciones, tienen un tiempo limitado. Bueno, esto ahora no te voy a tocar por un tiempo definido. Nos vamos a dedicar y nos vamos a santificar a nuestro Dios Todopoderoso. Cumplido esto, pueden volver. ¿Se da cuenta, mi hermana, mi hermano? Ese es nuestro Señor que está hablando directamente a su corazón ahora. ¿Se da cuenta? Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Se imagina usted? Esa voz estruendosa como estruendo de muchas aguas viene ahora, es latente en su corazón. Ahorita, en este momento, el Espíritu Santo ya le está redarguyendo en su corazón de todo ese pecado, de toda esa inmundicia que usted tiene ahorita en su alma, que no ha confesado a Cristo Jesús, que no le ha dado muerte de cruz. Está latente el Espíritu Santo como estruendo de muchas aguas. ¿Se da cuenta? El pueblo judío no pudo cumplir. Y el Señor les habla. Idéntico lo que nos pasa a nosotros. ¿Se da cuenta, hermana y hermano? Entonces escuchen esto. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Salmo 77, 18, ¿qué dice? Vamos a ir un ratito a Salmos. El salmista, ¿qué dice? Vamos a ver lo que dice el salmista al respecto de la voz de Dios cuando habla nuestro Señor Dios Todopoderoso. Cuando esa voz se escucha en nuestro interior, ahora. Salmos 77, versículo 18. Dice así: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron al mundo.
se estremeció y tembló la tierra. ¿Qué dice? La tierra tiembla cuando el Señor habla. Usted tiembla porque usted es hecho de polvo de la tierra. Cuando se escucha esa voz en nuestro interior es cuando caemos de rodillas, temblando y decimos: Señor, escuché tu voz y me estás llamando. Yo quiero arrepentirme, Señor, te acepto como mi Salvador. Cae de rodillas porque la voz está estruendosa en su interior. El Señor le está hablando en esta mañana. ¿Ve cómo está lleno de mensajes el Antiguo Testamento? Figura y sombra de nuestra vida espiritual es nuestra vida carnal, nuestro espíritu. Y el Nuevo y el Antiguo Testamento es figura y sombra del Nuevo Testamento. Lleno de tantos mensajes está el Antiguo Testamento, hermanas. Pero no, lo rechazamos. Es que ese mensaje ya lo escuché. La historia siempre se va a repetir, hermanas y hermanos. La Biblia ha sido escrita más de 2000 años. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años. Dejó sus evangelios. Y viene predicador tras predicador, otro pastor, otro evangelista. Y sigue repitiendo las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Las mismas enseñanzas. No tiene por qué acobardarnos este alimento. No tenemos por qué despreciar este alimento que dice aquí la palabra del Señor. El mismo Pedro nos está hablando. El mismo. ¿Se da cuenta? Este capítulo 19, hermanas y hermanos, es tremendo. Israel acepta las leyes del Señor y no pudo cumplirlas por más de 1500 años. ¿Se dan cuenta? Pablo dice en los Romanos capítulo 3 versículo 19 al respecto de la ley. A ver, vamos un ratito a los Romanos, hermano. Vamos a desglosar la palabra del Señor. Para eso estamos aquí, para aprender de su palabra. Romanos capítulo 3 versículo 19. ¿Por qué fue hecha la ley? ¿Para qué fue hecha la ley? Para que tengamos un poquito de conocimiento. Dice así la palabra del Señor: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué fue hecha la ley? Para que conozcamos nuestro pecado. ¿Se da cuenta? Vamos a ir ahí mismo. Vamos a ir a los Gálatas para que veamos para qué fue hecha la ley. ¿Se da cuenta? Aquí estamos viendo que la ley fue hecha para que nosotros veamos la inmundicia que tenemos en nuestro corazón. Bien claro lo está explicando Pablo aquí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, dice Pablo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado. Dios no salva por la ley. Dios no salva por la ley. ¿Se da cuenta? Será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se da cuenta? Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 3:19. Vamos a ver. A veces interpretamos mal la palabra del Señor, hermanos y hermanos. Pero aquí está escrita. 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Se da cuenta? Y el mediador no lo es de uno solo,
pero Dios es uno. ¿Se da cuenta? ¿Para qué fue hecha la ley? Aquí está hablando clarito el Señor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesús de Nazaret. Ahí empieza una nueva etapa, un nuevo ciclo. Después de la simiente que muere en la cruz del Calvario, nace la dispensación de la gracia. ¿Se da cuenta? No por obras. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, para que no digan, yo pues soy mejor que ti, yo soy mejor que vos, tú eres mentiroso, tú eres borracha, tú eres algo, pero yo no, yo soy santo, yo soy salvo porque he hecho buenas obras. Nada, esto es gracia de nuestro Señor Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Y ahí mismo vamos a confirmar en Gálatas 3:24, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice así: dice así, de manera, dice, que la ley ha sido nuestro ayo para lavarnos, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Se da cuenta? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Se da cuenta? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Somos nosotros miembros del cuerpo de Cristo. La cabeza es nuestro Señor. Exactamente lo está diciendo. Ahora muchos se preguntarán, ¿qué es el ayo? Aquí está hablando del ayo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están vestidos. Pero más arriba dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es ayo? En aquel tiempo un ayo era cuando nacía un niño en un egipcio, podemos decir así, había un ayudante que le ayudaba con ese niño. Y ese niño se ensuciaba la nariz y el ayo iba y le limpiaba la nariz, lo adoctrinaba de vez en cuando ese niño se portaba bien, cuando ese niño ya estaba grandecito, tenía que llevarlo ese ayo, lo llevaba al colegio de la mano y lo volvía a traer, lo llevaba al colegio para que aprenda ese muchacho. Ese es ayo. O sea, la palabra ayo, más o menos, la palabra correcta es pedagogo. Era un pedagogo. El pedagogo es el que enseña, que lo lleva y lo trae al colegio. El pedagogo, o sea que la ley es como nuestro pedagogo, es nuestro ayo que nos lleva directamente a la cruz del Calvario, a donde Jesucristo, a que podamos confesar nuestro pecado y pasemos de muerte a vida, de esclavitud a libertad. Jesús de Nazaret, por medio de la gracia, por medio de la fe, ese es el ayo. ¿Se da cuenta, hermana y hermano? Por eso está hablando bien clarito aquí. ¿Se da cuenta? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya cuando estamos en la fe, ya no dependemos del ayo, dependemos de la gracia de Dios. Dios nos cuida en su gracia, Dios nos ha libertado en su gracia. Nosotros andamos por fe y el Señor nos cuida por gracia mientras nosotros andamos por fe. ¿Se da cuenta? Es lo que quiere decir el Señor. Pero nosotros decimos, yo cumplo la ley. Hay mucha gente que dice que están bajo la ley y van a ser juzgados bajo la ley y no van a ser salvos. Es la gracia de Dios la que nos perdona, por su amor, por su infinita misericordia de nuestro Señor. ¿Se da cuenta?
Es el Señor en su misericordia. Entonces dice, volvamos otra vez al Éxodo, hermano. Ya hemos aprendido un poco al respecto de la gracia del Señor, aspecto de su misericordia, al respecto cómo debemos recibir al Señor cuando Él nos quiere visitar, porque Él está con los brazos abiertos para que nosotros vayamos donde somos hijos pródigos. El Padre siempre está dispuesto a perdonar. Pero nosotros en el orgullo, en esa vanidad que tenemos, nos endurecemos el corazón y decimos, no, mi padre no sabe, mi madre todavía no sabe esto. No estamos honrando a nuestros padres ni siquiera carnales. ¿Cómo vamos a honrar a nuestro Señor Dios Todopoderoso? Es ahí nuestro gran problema de nosotros. Es ahí, revise su interior, ¿cómo está? Y le echamos la culpa otra vez de nuestra desgracia. Es que por fulano yo no fui más a esa iglesia. Es que por fulano ya yo no voy a ir más. Y no revisamos cómo está nuestro interior. Hay resentimiento, hay raíces de amargura en nuestro interior. No hemos confesado ni hemos dado muerte de cruz a esa carne. Por eso Satanás está siempre rasgando esa alma, sangrando esa alma con recuerdos recurrentes del pasado. ¿Se da cuenta? Consecuencia de la desobediencia es lo que a nosotros nos pasa. Tenemos que aceptar que somos nosotros trapo de inmundicia, como dijo Jeremías, y tenemos que lavar esa alma en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y monte, dice, y relámpagos y espesa nube sobre el monte. ¿Se da cuenta? Y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Mucha gente pues piensa, va a venir el Señor, quiero verlo. Esto ha sido hermoso, dice el Señor, vino al pueblo judío, pero tuvo términos. Esto fue algo horrible, algo terrible. No podían acercarse al monte, el que se acercaba moría. El Señor puso límites, enseñando sus límites entre la santidad y el pecador. No se puede. ¿Se da cuenta? Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. ¿Cuál es el campamento en que usted vive? Usted tiene que salir de ese campamento de ahí para recibir al Señor, porque Moisés lo sacó al pueblo para recibir al Señor. Después que lo santificó durante 2 días, después que lavaron su ropa, tuvieron que salir de esa parte de pecado, de ese lugar contaminado. Moisés lo sacó, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Bien ahí, al frente del monte, al frente de Dios, se detuvieron para recibir. Nosotros debemos pararnos en la línea de batalla y decir, Señor, estoy aquí firme, Señor, te recibo ahora. El poder y el fuego del Espíritu Santo quiere que more en mí, aquí adentro, y que no se aparte nunca, para que yo pueda ser un vencedor. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está diciendo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Cómo está esa conciencia donde se escucha la voz de Dios? Se estremece esa conciencia, y humea. ¿Por qué? Por el fuego del Espíritu Santo, que está quemando esa carne putrefacta que está siendo muerta por fe en la cruz del Calvario, cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Así, eso fue lo que pasó con el pueblo judío. Todo el monte Sinaí humeaba. Ese monte, ahí nuestra conciencia, ahí donde la voz de Dios truena como estruendo de muchas aguas. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se produce un trueno en el sentido físico? Cuando las nubes que están en estado metálico, en estado duro,
el agua congelada, se chocan y hacen estruendo. Eso es un trueno. ¿Se da cuenta? Agua. ¿Se da cuenta? Y es la voz de Dios, voz como trueno, dice aquí. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Dios había descendido sobre el fuego. Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Cuando descendió Moisés, como ardía el fuego, la salsa no se quemaba. ¿Cómo nos guiaba al pueblo? Por una nube de fuego. El Espíritu Santo. ¿Cómo nos guía el Señor a nosotros? ¿Cómo nos habla? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sentimos? Ese fuego adentro, quemando nuestro pecado cuando lo confesamos. Y es ahí donde lloramos, es ahí donde se quebranta el alma, porque sentimos la presencia del fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta, hermano? Esta palabra está llena, está rica para nosotros de alimento espiritual. Solo que nosotros no le sentimos el sabor. Necesitamos confesar el pecado. Es necesario, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Se estremece. Usted cuando escucha tronar nomás eso de las 12, 1 o 2 de la mañana, y cierra su ventana y trata de taparse con lo que tiene. ¿No será que el Señor cuando venga, no? Y usted se quede y vaya a ser lanzado al lago de fuego por no haber aceptado en el tiempo de la gracia a Cristo Jesús como su Salvador? Es ahora la oportunidad. Por eso usted ha venido. No es casualidad. ¿Se da cuenta? El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Voz tronante. Se le dice como dice en los Salmos 78, 18. Con voz tronante. ¿Se da cuenta? Es el Señor que está hablando en esta mañana, hermana y hermano. No deje para mañana su salvación. Quizá mañana sea tarde. Usted sabe, una bala perdida, un accidente, un paro cardíaco, y usted pasa a la eternidad. Y si muere sin Cristo, ¿dónde va a ir? Si muere sin reconciliarse con el Señor, ¿dónde va a ir? Al mismísimo infierno. Allá se va. Porque así dice su palabra. El sonido de la bocina iba aumentando. En el versículo 19 dice, en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y todos escuchaban ahí. Todos estamos escuchando la palabra del Señor ahorita en este momento. Las naciones también están escuchando. Esas hermanas y hermanos, amigos y amigas que están viéndonos por las redes sociales, Dios les está hablando directamente a su corazón en esta mañana. No endurezca su corazón, dice la palabra. Cuando escuchéis mi voz, no endurezcáis tu corazón, dice la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Y descendió Dios sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Dios a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. No dice desciende, hay que subir. Cuando nosotros queremos hablar con Dios, tenemos que ascender. ¿A dónde? A su trono. ¿Dónde está su trono? En su reino. ¿Cuál es el reino? Es el cielo. Nosotros tenemos que entrar en nuestro interior, pasar del cuerpo, pasar el alma, introducirnos en nuestro espíritu. Y el espíritu de nosotros es uno con Dios, y nosotros nos analizamos. Y el Espíritu Santo nos redarguye de las cosas que no le agradan al Señor, y entonces confesamos nuestros pecados. Y recién nos santificamos por medio de la voz que truena en nuestro interior. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, ese es el motivo. Y yo soy el que soy, dijo a Moisés, diciendo, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Dios, porque caerá multitud de ellos. Nadie lo ha visto a Dios. Nosotros creemos en Dios por medio de la fe. Por medio de la fe. Primera Juan 1:18
1:18. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Juan 1:18. Dice así la palabra del Señor en Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por medio de qué conocemos al Padre? Por medio de Jesucristo su Hijo, el unigénito de Dios, el que sacrificó su carne en la cruz para vencer a los demonios. ¿Se da cuenta? Los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos, dice la palabra del Señor. Es la única forma de poder ver al Señor. Es por medio de Jesucristo. Él es el camino. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el puente. No hay otra manera, hermanos. Y esta gente quería ver al Señor. Y el Señor le puso límite. No se puede. La gente de Israel quería ver al Señor. Quería ver ese evento o milagros. Como ahora mismo nosotros queremos ver que sean los milagros, que esté la iglesia llena. No es una iglesia llena la que define el Espíritu Santo en esa iglesia. Es el corazón de cada persona. No es la cantidad de gente. Hay mucha gente que va a la iglesia por 10, 15 años y no tiene cambio en su vida. Sigue siendo lo mismo. Esa gente se va a quedar, hermano. ¿Se da cuenta? Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Dios, para que Dios no haga en ellos extraño. Aquellos que estamos predicando el Evangelio también tenemos que santificarnos día a día, para que el Señor no destruya, no permita que el enemigo destruya nuestras vidas. También tenemos que santificarnos. Usted también es un sacerdote, porque usted en algún momento, si está con el Espíritu Santo, usted predica el Evangelio en la calle, en su trabajo, donde usted se encuentre. Si no lo hace con su boca, está testificando por medio de su testimonio, por medio de sus acciones. Alguien va a distinguir que usted es diferente si se está portando como Dios manda. Está testificando de Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso dice aquí el Señor. ¿Se da cuenta? Y también que se santifiquen los sacerdotes y se acercan a Dios, para que Dios no haga en ellos extraño. Ahí está el gran problema de nuestra desgracia, hermanas y hermanos. No tenemos éxito en la vida cristiana, fracasan en la vida cristiana, se desaniman, no se congregan. ¿Cómo vamos a aprender si no nos congregamos? ¿Cómo usted va a aprender medicina si no va a la universidad todos los días? ¿Cómo va a ser abogado si no aprende lo que dicen los libros de abogacía? ¿Y cómo va a aprender a defenderse de las trampas del enemigo si usted no está preparada con la palabra del Señor? Eso es lo que nos falta. ¿Se da cuenta? Y Moisés dijo a Dios: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. ¿Se da cuenta que hay una separación? El Señor está diciéndole: hay un abismo ahí. No se puede cruzar sin arrepentimiento. No se puede cruzar sin haber lavado nuestras ropas en la sangre de Cristo por medio de la fe. Eso es importante, hermano. Y dice: y yo soy el que soy, le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Dios, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Por qué solamente Moisés y Aarón? Si recordamos nosotros en los primeros capítulos del Éxodo, Dios le dijo a Moisés:
que él iba a ser para Faraón como un Dios. Moisés era como un Dios para Faraón. Y Aarón iba a ser el profeta de Moisés. Por eso Dios le dice: tú y Aarón solamente suban. Los sacerdotes que se queden allá. ¿Se da cuenta? Porque solamente ellos tenían la fe. Los otros no tienen fe. Por eso venía desgracia sobre desgracia. Por eso nos viene en nuestra vida tribulación. A tribulación es esclavitud del pecado, esclavo de la mentira, esclavo del odio, esclavo del rencor, esclavo del adulterio, pensamientos obscenos en nuestra mente, sexo sobre sexo mentalmente, esclavo del sexo. ¿Se da cuenta? Eso es vivir en pecado. Por eso el Señor le dijo: no, ellos no, solamente tú. Por eso dice aquí: y yo soy el que soy, le digo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Dios, no sea que haga en ellos extraños. Muy peligroso tomemos en nuestra vida esta palabra. Muy peligroso querer amonestar a alguien cuando nosotros somos peor, cuando no hemos limpiado nosotros nuestro corazón. Tenemos que aprender, mi hermano. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. El único que hablaba cara a cara con Dios era Moisés. El único. Un hombre humilde, un hombre que rechazó a las riquezas de Egipto, un hombre que rechazó al trono del faraón, porque él era el heredero, porque Faraón no tenía hija, no tenía hijos, quiero decir, y Moisés era el único heredero. Pero él miró los galardones del Señor allá en el cielo y dijo: esto no me conviene, yo voy a sufrir, pero voy a alcanzar el galardón de nuestro Señor. Así en esta mañana nosotros podemos rechazar todo lo temporal que ofrece Satanás en este mundo y decimos: Señor, yo sufriré por ti, así como tú sufriste por mí en la cruz del Calvario, y ahora en esta mañana yo te acepto como mi Salvador y empezaré una nueva vida en Cristo, una nueva vida en ti, mi Señor. Y empezamos a obedecerle al Señor. No le digo que la vida cristiana es fácil, pero nos lleva a la salvación eterna de nuestras almas. Es difícil. Pablo dijo: es duro seguir a Cristo. Y yo les digo que es duro, hermano. Estar parado aquí no es fácil, pero es un mandato del Señor y tenemos que cumplirlo, tenemos que esforzarnos. Ir y predicar el mundo, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, hasta los últimos rincones de la tierra. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. La palabra del Señor corre y en segundos se escucha en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra, en todas partes del mundo, por medio de la tecnología que es el internet. El Señor sea bendito todavía. El Señor es bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta mañana? Denle un aplauso al Señor. Aplauda, aplauda, aplauda. Dígale gracias, gracias, Señor, por esta palabra. No se duerma, tome atención a la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Nosotros tenemos que descender en estos momentos a los pies de Cristo, el lugar más alto que hay sobre la tierra. Voy a hacer una oración. Aquí termina el capítulo 19. Quedamos en el capítulo 20. Dios sabrá cuándo vamos a hablar al respecto del capítulo 20. Si el Señor nos da vida, vamos a continuar. Porque no tenemos nosotros la vida comprada. El Señor Jesucristo nos compró con su sangre. Nosotros nos pertenecemos a Él y Él solamente nos concede la vida. Y Él nos va a recoger cuando Él vea conveniente, según su voluntad. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Y voy a hacer una invitación.
para aquellas personas que quieran recibir al Señor, que la palabra del Señor les ha tocado su corazón, para aquellas personas que tienen problemas, que pasen aquí al frente, no se quede ahí, rompa esa barrera de contención y venga al Señor. El Señor está hablando ahorita en su interior, en su corazón, está diciendo: venid a mí todos los que estáis cargados, porque nosotros estamos cargados, ya no aguantamos más el peso del pecado. Déjelo en la cruz del Calvario, empiece una nueva vida, gócese en el Señor Jesús y aprenda que cuando uno se goza en la presencia del Señor, Él concede los deseos de nuestro corazón. Eso dicen los salmos. Tanto te agradezco, Señor, por estas almas. Bendícelas, Padre Santo. De aquí en adelante, Padre Santo, conduce tú sus vidas de estas almas. Condúcelas, Señor. Guíale sus pasos y aprueba su camino, mi Señor. Que ellos se congreguen, Señor. Que se alimenten de tu palabra. Bendito Dios, te damos gracias, mi Señor. Síguele orando al Señor. Confiésale tu pecado. Confiésale. Él es fiel y justo para perdonar. Él está contento. Ustedes han